Tenía 11 años cuando pasó. Ahora tengo 20, pero hay recuerdos que no se desgastan con el tiempo. No solo no se borró, se volvió más claro. Mi amiga Valeria tenía una situación familiar complicada. Sus papás estaban separados y algunos fines de semana se iba con su papá, que vivía con su nueva pareja, en una casa antigua en las afueras de Toluca. No era una casa cualquiera, era de la mujer. La había heredado de su mamá, que había muerto ahí mismo, años atrás. Desde la primera vez que entré, sentí algo raro. No era miedo como tal, era incomodidad, como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de discutir y el ambiente todavía está cargado. La casa era vieja, de muros gruesos, pisos fríos y techos altos con vigas de madera oscura. Siempre parecía más silenciosa de lo normal, incluso cuando todos estaban ahí. Valeria me había contado algo antes de que fuera. A veces la veo, me dijo una noche por mensaje. ¿A quién? A la abuela. Bueno, no como persona, como una sombra. Yo me burlé un poco, pensé que estaba jugando conmigo, pero ella insistía en que la sombra se asomaba por el pasillo que daba a los cuartos, que a veces la veía parada en el marco de la puerta del patio. Mi papá dice que son ideas mías, me dijo, pero la esposa de mi papá dice que su mamá era muy especial con su casa. No le gustaba que nadie tocara sus cosas. Muy especial sonaba bonito, pero en el pueblo decían que era mezquina, territorial, que ni viva dejaba que la gente se sentara en sus sillones sin permiso. El día que todo pasó era una tarde calurosa. El cielo estaba nublado, de esos días en que parece que va a llover, pero nunca cae una sola gota. El papá de Valeria y su esposa salieron a hacer unas compras. Nos quedamos solas. El patio era pequeño, completamente cerrado por muros altos. El piso era de cemento y en medio, colgada entre dos columnas, estaba una hamaca tejida color beige, ya un poco gastada. Detrás de la hamaca había un espacio mínimo antes del muro. Apenas cabía el tejido sin pegar. No había manera de que alguien se parara detrás. Para matar el tiempo, pusimos música en el celular. Nos turnábamos para subirnos a la hamaca y mecernos mientras la otra cantaba. Era algo simple, infantil, pero nos divertía. Primero fue ella, nada raro. Luego me tocó a mí. Me subí con cuidado porque sabía que no podía impulsarme mucho por el muro. Me balanceaba suave, adelante, atrás, adelante y atrás. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba mirando el cielo gris cuando sentí el cambio en el aire, como si la temperatura bajara de golpe, como si alguien hubiera entrado al patio sin hacer ruido. Antes de poder girar la cabeza, sentí el empujón. No fue leve, no fue como perder el equilibrio. Fue una fuerza clara, directa, firme en la espalda. No sentí manos, pero sí presión. Como si alguien hubiera colocado ambas palmas entre mis omóplatos y me hubiera lanzado hacia adelante. La hamaca se disparó. Yo salí proyectada y caí de frente al cemento. Sentí el golpe en las rodillas y las manos. El celular cayó al suelo y la música siguió sonando, distorsionada. Me quedé inmóvil un segundo, procesando lo que había pasado. Cuando levanté la vista, Valeria estaba blanca. No estaba riéndose. No parecía sorprendida de forma normal. Tenía esa expresión que uno pone cuando algo no encaja con la realidad. Sentí que me empujaron, dije casi susurrando. ¿Segura?, me preguntó, pero su voz temblaba. Igual te soltaste.
Negué con la cabeza, no me solté, no me resbalé. Las dos mirábamos detrás de la hamaca. El espacio era mínimo, el muro estaba ahí. No había forma de que alguien se metiera entre la hamaca y la pared, sin que la hamaca se moviera antes o sin que yo lo notara. Pero lo más extraño no fue eso. La hamaca seguía moviéndose, no con la fuerza del impulso que me lanzó. Se movía lento, rítmico, como cuando alguien se queda sentado después de empujar a otro. El aire se sentía pesado, denso. El patio parecía más pequeño. Me costaba respirar profundo. Valeria murmuró algo que no le había escuchado antes. «¿No le gustas?» Sentí un escalofrío. «¿Quién?» No respondió. En ese momento escuchamos un sonido seco dentro de la casa, como una puerta cerrándose con fuerza. Las dos dimos un salto. La música seguía sonando, pero ahora parecía venir de muy lejos. Entramos corriendo y cerramos la puerta del patio. Mientras la cerraba, juraría que vi algo en el reflejo del vidrio. Una mancha oscura en el fondo del patio, justo donde estaba la hamaca. No una figura clara, solo una sombra, más oscura que el resto. Esa noche dormimos con la luz prendida. Varias veces escuché pasos suaves en el pasillo. Pensé que eran los adultos, pero cuando me asomé, no había nadie. A la mañana siguiente, cuando salimos al patio, la hamaca estaba completamente pegada al muro, tensa, como si alguien lo hubiera jalado hacia atrás con fuerza. Nunca más me subí. Nunca más volví a quedarme a dormir ahí. Han pasado 9 años. He tratado de explicarlo 1000 veces. Tal vez me impulsé sin querer. Tal vez exageré la sensación. Tal vez el miedo completó el resto. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo otra vez. La presión exacta en mi espalda. El empujón decidido. La certeza de que no fue un accidente. Y la sensación, clara y fría, de que en esa casa todavía hay alguien que no soporta a los desconocidos. Alguien que sigue cuidando lo que cree que le pertenece. Esto me pasó hace unos meses, y todavía hay noches en las que me despierto pensando que todo fue un invento de mi cabeza. Vivo en las afueras de la ciudad, en una zona casi olvidada. No es campo completamente, pero tampoco es colonia. Son terrenos grandes, llenos de árboles viejos, mezquites, huizcaches y maleza, que crece sin control. Solo tengo 3 vecinos, y están tan lejos que si gritara, nadie me escucharía. De noche, el silencio es distinto aquí. No es un silencio vacío, es un silencio que parece estar escuchando. Siempre he vivido ahí, así que estoy acostumbrada a los ruidos normales. Grillos, lechuzas, perros ladrando a lo lejos, el viento moviendo las ramas. Pero esa noche algo no sonaba normal. Salí a alimentar a mi perro, como siempre. Eran como las 10:30. El cielo estaba oscuro sin luna. Apenas alumbraba el foco amarillo del patio. Mi perro, que normalmente mueve la cola cuando me ve con el plato, estaba rígido. No ladraba todavía, pero estaba mirando fijo hacia el fondo del terreno, donde la barda divide mi casa del monte. «¿Qué tienes?», le dije. Entonces empezó a ladrar. No era un ladrido cualquiera, era agresivo, alterado. Se lanzó contra la barda, gruñendo como si algo estuviera del otro lado. Pensé que sería un gato. En esta zona hay muchos, pero algo me hizo voltear hacia los árboles. Hay uno, en particular, que está justo cerca de la barda. Debe medir unos 4 metros. No es muy grueso, pero sí lo suficiente para que alguien o algo pueda sostenerse en sus ramas. Y ahí estaba,
Al principio, mi cerebro no entendió lo que estaba viendo. Era pequeño, sí, pero no tanto como un gato. Estaba agazapado sobre una rama gruesa. Tenía piernas cortas, dobladas como las de un mono, pero los brazos eran demasiado largos para su cuerpo. Colgaban hacia abajo de una forma antinatural. Su cabeza era negra, no oscura por sombra, negra, sin ojos, sin brillo, sin cuello. Era como si la cabeza estuviera pegada directamente al torso. No tenía pelo, no tenía orejas visibles, no tenía nada que lo hiciera parecer un animal que yo conociera. Sentí que el aire se me fue de los pulmones. Me quedé congelada. «Es tu imaginación», me repetí. «Está oscuro». Pero mi perro no dejaba de ladrar. Y no le ladraba a la nada. Le ladraba exactamente a esa cosa. Esta cosa se movió. No cambió de posición como lo haría un animal normal. No acomodó las patas. No giró el cuerpo. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Y juro que aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Entonces pasó. Se dejó caer del árbol. No saltó como un gato, no bajó con cuidado. Se dejó caer. Escuché el golpe seco contra el suelo. Un sonido pesado, más fuerte de lo que algo pequeño debería ser. Mi perro retrocedió un segundo, confundido, pero siguió ladrando. Después escuché pasos, no de 4 patas, de 2, rápidos, directo hacia la barda. El sonido fue claro, tierra aplastándose, maleza moviéndose, algo empujando su peso contra el muro. No esperé a ver más. Corrí hacia la casa, cerré la puerta y puse seguro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Mi perro se quedó un momento afuera, ladrando, hasta que logré meterlo. Esa noche no dormí, y entonces recordé algo que había estado ignorando durante meses: los pasos en el techo. Al principio pensé que eran gatos, pero los gatos hacen sonidos ligeros, rápidos, desordenados. Estos eran distintos, como si alguien caminara midiendo cada paso. A veces se detenían justo encima de mi cuarto y luego seguían. Intenté contarlo, a mi familia, a una amiga. Me dijeron que tal vez estaba sugestionada, que en la oscuridad uno imagina cosas, que el campo distorsiona las sombras. Pero yo sé lo que vi. He visto lahuaches, he visto coyotes a lo lejos, he visto monos en videos, pero nada se parecía a eso. A veces cuando saco a mi perro de noche, siento que algo me observa desde los árboles. No lo he vuelto a ver, pero mi perro de vez en cuando vuelve a ponerse rígido, mira el mismo árbol y gruñe. He buscado en internet criaturas parecidas, nahuales, duendes, chaneques, brujas que se transforman. No sé qué era. Solo sé que no parecía un animal, no parecía una persona y no parecía tener algo humano en la cara. Pero se movía como si entendiera exactamente dónde estaba yo. Y lo que más me aterra no es que estuviera en el árbol, es que meses antes ya estaba caminando sobre mi techo. Y eso significa que no llegó esa noche. Ya estaba ahí. En la colonia Las Palmas, el calor no perdona. Las calles son de concreto agrietado, los postes llenos de cables enredados, y las casas pegadas una a otra, con bardas pintadas de colores desteñidos. En verano, el aire quema, todo huele a polvo caliente, y cuando el calor es insoportable, solo hay una cosa que salva la tarde: el carrito de los helados.
Mateo tenía 7 años y vivía por y para el helado. Su favorito era el de limón con chilito, aunque también le gustaban las paletas de mora azul que pintaban la lengua. Ese día, el sol estaba más fuerte que nunca. Su mamá estaba en la cocina, abanicándose con un plato. Entonces se escuchó la melodía aguda y repetitiva del carrito de helados y atravesó la colonia. Mateo salió disparado. ¡Mamá! ¡El de los helados! Agarra 10 pesos y no te vayas lejos, le respondió ella sin mirarlo siquiera. El carrito estaba estacionado a media cuadra. Era de esos blancos, con dibujos de paletas pegados a los lados. El hombre que lo manejaba siempre llevaba una gorra y lentes oscuros, incluso cuando el sol ya no estaba tan fuerte. Había otros niños formados, pidiendo sus nieves y raspados. Mateo, impaciente, se fue por atrás. No quería esperar. La puertita trasera del carrito estaba ligeramente abierta. Apenas una rendija. Desde ahí salía un aire frío que contrastaba con el calor de la calle. El corazón le latía rápido, no por miedo, sino por emoción. Solo quería ver qué había dentro. Empujó un poco más la puerta. Chirrió suavemente. Adentro estaba el congelador grande, de tapa blanca. Había escarcha en las orillas. El vapor frío salía lentamente. Mateo se subió al pequeño escalón trasero para asomarse mejor. Estiró la mano hacia la tapa. Entonces la vio. Al principio su mente no lo entendió. Pensó que era un guante, pero no. Era una mano pequeña, del tamaño de la suya, azulada, rígida. Los dedos estaban doblados sobre el borde de la tapa, como si alguien desde adentro intentara sostenerla abierta. Las uñas tenían tierra debajo. Mateo sintió que el estómago se le vaciaba. Levantó la mirada. El conductor estaba parado frente a él, del otro lado del congelador. No había escuchado que se moviera, no había escuchado pasos. Solo estaba ahí, sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia. El hombre levantó lentamente un dedo y lo puso frente a sus labios. ¡Shh! Sin dejar de sonreír, tomó la muñeca congelada y la empujó hacia adentro. La tapa bajó lentamente hasta cerrarse. El golpe sordo del congelador sellándose fue lo único que rompió el silencio. Mateo retrocedió torpemente y casi cayó del carrito. El hombre caminó hacia la puerta trasera, la cerró con suavidad y volvió a arrancar. La melodía comenzó otra vez. El carrito avanzó despacio, como si nada hubiera pasado. Los niños seguían comiendo sus helados, riendo. Mateo no dijo nada. No podía. Esa noche estaba pálido. No quiso cenar. Su mamá pensó que le había dado insolación. Cuando lo acostó, abrió la ventana para que entrara aire fresco. «Duérmete, mi amor». La colonia estaba en silencio. Mateo miraba el techo, con la imagen de la mano congelada, repitiéndose en su cabeza. Entonces, muy lejos, casi perdido entre el sonido de los grillos, lo escuchó. La misma melodía, pero no sonaba como si estuviera en la calle. Sonaba más cerca, más lenta, como si estuviera dando vueltas. Su ventana daba directamente a la calle. La cortina se movía con la brisa. La canción se detuvo justo frente a su casa. Y silencio. Mateo dejó de respirar. Entonces escuchó algo debajo de la ventana. Un leve golpecito, como si algo pequeño y duro tocara el vidrio. ¡Tac!
Tac, tac. Muy despacio. Mateo reunió el valor para girar la cabeza y vio, apenas iluminada por la luz del poste, una mano pequeña, azulada, con las uñas sucias, deslizándose lentamente por el cristal. Y detrás de ella, reflejado en la ventana, el conductor, sonriendo, con un dedo sobre los labios. La casa estaba en un pueblo pequeño de Guanajuato, de esos donde las calles son angostas y las casas guardan historias que nadie termina de contar. Era una construcción vieja, de paredes gruesas y ventanas grandes que daban al patio delantero. Mi abuelo la compró cuando mi papá era niño. Decían que antes había pertenecido a una familia que se fue del pueblo de repente, sin despedirse. Mi abuela nunca creyó en cosas raras, hasta esa tarde. Apenas se habían mudado, todavía había cajas sin abrir y muebles cubiertos con sábanas. El calor era pesado, de esos que te aplastan los párpados. Mi abuelo salió a hacer un mandado y mi tía estaba acomodando cosas en uno de los cuartos. Mi abuela, agotada, se recostó en el sofá de la sala. El sofá estaba justo frente a la ventana grande que daba al jardín. Afuera había un pequeño arriate con flores y tierra recién removida. Se quedó dormida casi de inmediato y entonces soñó. En el sueño estaba exactamente donde estaba en la vida real, acostada en el sofá, mirando hacia la ventana. Pero afuera había un hombre. Estaba de pie, inmóvil, del otro lado del vidrio. No golpeaba, no hablaba, solo la miraba. Su rostro era pálido, inexpresivo. No parecía enojado, no parecía triste. Solo estaba ahí, fijo. Ella intentaba gritar, intentaba levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sentía que el aire no entraba en sus pulmones. Movía la boca, pero no salía sonido. El hombre tampoco se movía, solo la miraba. La miraba como si estuviera esperando algo, como si supiera que ella no podía hacer nada. Mi abuela despertó de golpe, con el corazón desbocado y el camisón pegado al cuerpo por el sudor. Se incorporó en el sofá, todavía atrapada entre el sueño y la realidad, y entonces lo vio, el mismo hombre, en el mismo lugar, del otro lado de la ventana, mirándola. No era una sombra, no era una silueta borrosa, era él, sus ojos clavados en los de ella, a plena luz de la tarde. Durante un segundo eterno, ninguno se movió. Mi abuela sintió como la sangre le abandonaba la cara. El terror fue distinto al del sueño. No era impotencia, era certeza. Gritó tan fuerte que mi tía salió corriendo del cuarto y mi abuelo entró casi al mismo tiempo por la puerta principal. Cuando voltearon hacia la ventana, el hombre ya estaba retrocediendo. No corrió de inmediato. Primero, dio un paso hacia atrás, sin dejar de mirar. Luego, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la calle. Mi abuelo salió detrás de él, pero cuando llegó al jardín, ya no había nadie en la banqueta. El pueblo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sin embargo, en el arriate de flores, justo debajo de la ventana, había huellas, marcadas en la tierra húmeda. No parecían huellas normales.
No eran de botas gruesas, ni de zapatos comunes. Eran alargadas, hundidas más de lo que deberían, para alguien que solo estuvo parado, como si hubiera estado ahí hace mucho tiempo, mirando. Nadie más vio al hombre, nadie más lo volvió a ver en el pueblo, pero desde ese día mi abuela dejó de sentarse en ese sofá y algo más cambió. A veces por las noches, cuando todos dormían, mi papá, que entonces era un niño, decía que sentía que alguien lo observaba desde el jardín, que aunque cerraran las cortinas, tenía la impresión de que había algo del otro lado, esperando. Con los años, la tierra del Arriate nunca volvió a quedar igual. Siempre parecía removida, aunque nadie la tocara. Y mi abuela, cada vez que contaba la historia, decía lo mismo. Lo peor no fue que estuviera ahí fuera. Lo peor fue que primero lo soñé, como si me estuviera avisando, o como si hubiera estado intentando entrar desde antes. Tenía 7 años. Vivíamos en una casa en las afueras de Puebla, en un terreno que mi papá había comprado barato, porque antes era puro campo. Cuando empezaron a construir, los albañiles encontraron algo raro mientras escarbaban para hacer los cimientos y el aljibe. Decían que era como un pasillo subterráneo, un corredor angosto, de tierra endurecida con huecos a los lados, y dentro de esos huecos, restos humanos. Varios, como si fuera una especie de tumba familiar antigua. No hubo mucho escándalo. Vinieron unas personas, revisaron, se llevaron lo que pudieron y la construcción siguió. En el pueblo dijeron que antes esa zona había sido hacienda y que en tiempos antiguos enterraban a la familia en el mismo terreno. Mis papás nunca hablaron del tema frente a mí, pero yo tengo un recuerdo. Estoy en la sala, es de tarde, la televisión está prendida, pero el sonido me llega lejano, como si estuviera bajo del agua. La luz entra por la ventana y dibuja rectángulos en el piso. Y en la esquina, donde se juntan dos paredes, hay un hombre. No tiene cabeza. No es que no la vea, es que no está. Su cuello termina en nada, como si lo hubieran cortado limpiamente. Lleva algo que parece ropa antigua, oscura, larga. No le veo los pies claramente, pero no parece tocar bien el suelo. No siento miedo. Eso es lo que más me inquieta cuando lo recuerdo. No estoy llorando, no estoy gritando. Él mueve las manos, lentamente, como si estuviera explicándome algo. No escucho palabras, pero en mi memoria sé que me está hablando, que quiere que entienda algo. Sus manos se abren, señalan hacia abajo, hacia el piso, hacia donde ahora sé que estaban los cimientos. Recuerdo haber sentido una presión en el pecho, una sensación extraña, como si me estuvieran pidiendo algo importante y yo fuera demasiado pequeño para comprender. En mi mente, corro al cuarto de mis hermanos. Pero esa no es la versión que me cuentan. Mi mamá dice que esa tarde me encontró parado en la sala, completamente quieto, mirando fijamente a la esquina. No parpadeaba, no respondía cuando me llamaban. ¿Qué ves?, me preguntó. Yo señalé la esquina y dije algo que nunca olvidaron. El Señor no tiene cabeza. Mi mamá pensó que era imaginación, cosas de niños, pero dice que cuando me cargó, yo seguía mirando por encima de su hombro, como si el hombre siguiera ahí. Con los años,
La historia de la tumba salió a flote en conversaciones familiares. Mi papá contó que cuando excavaron, encontraron varios cuerpos acomodados en un pasillo subterráneo, uno tras otro, como si pertenecieran a la misma familia. Algunos estaban incompletos. Uno, según dijo un albañil, parecía no tener cráneo. No sé si eso es verdad o si lo agregaron después para hacer la historia más macabra. Solo sé que durante mi infancia, muchas noches despertaba con la sensación de que alguien estaba parado en la esquina de mi cuarto. No lo veía, pero sabía dónde estaría si giraba la cabeza. En la esquina, siempre en la esquina. Y a veces, cuando me quedaba completamente quieto, podía imaginar sus manos moviéndose otra vez, lentamente, señalando hacia abajo, hacia lo que quedó enterrado bajo la casa. Ahora soy adulto y trato de explicarlo de forma lógica. Memoria infantil mezclada con historias familiares, sugestión, sueños. Pero cada vez que regreso a esa casa y entro a la sala, hay algo que no cambia. Esa esquina se siente distinta, más fría, más pesada, como si alguien siguiera ahí, esperando que por fin entienda lo que intentaba decirme cuando tenía 7 años. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz, de esos donde el calor se pega a la piel como una maldición y el monte empieza justo donde termina el último patio. Cuando era niño, en los años 90, había una historia que todos contaban en voz baja, como si decirla fuerte pudiera invocarla. La mujer de rojo. Decían que se aparecía en el campo, entre los cañales y los potreros, siempre flotando. Nunca caminaba, y algunos juraban que la habían visto envuelta en llamas, como si estuviera ardiendo viva, pero el fuego no la consumía. Yo crecí escuchando eso. Mi abuelo decía que no era bruja ni fantasma, que era algo más viejo. Mi madre, en cambio, nos prohibía asomarnos al campo después de las 7. Cuando el sol se mete, el monte ya no es de uno, repetía. La primera vez que supe que la historia era real, tenía 9 años. Esa noche hubo norte. El viento hacía crujir las láminas y traía olor a tierra mojada y a caña quemada. Se había ido la luz en todo el pueblo. Mi primo Julián y yo estábamos en el corredor, alumbrándonos con una veladora, cuando vimos algo a lo lejos, más allá del potrero. Una lucecita roja. Pensamos que era alguien quemando basura, pero la luz empezó a elevarse, no como el humo, no como una chispa. Se levantó despacio, firme, hasta quedar suspendida a unos metros del suelo. Entonces la vimos, una silueta de mujer, larga, delgada, cubierta con algo rojo que se movía como si estuviera bajo el agua. No tocaba el suelo, flotaba, y alrededor de ella danzaban llamas pequeñas, como lenguas vivas que no iluminaban nada más que su propia figura. Julián apretó mi brazo tan fuerte que me dejó la marca. La mujer giró lentamente hacia nosotros. No le vimos el rostro con claridad, pero sí los ojos. No brillaban, eran huecos oscuros, más negros que la noche, y aún así sabías que te estaba mirando. El viento se detuvo de golpe, ni los grillos sonaban, y entonces escuchamos algo que todavía, ya de adulto, me despierta sudando. Una especie de susurro arrastrado, como si varias voces hablaran al mismo tiempo dentro de una garganta seca. «Vénganse».
No era fuerte, pero lo oímos claro. Julián empezó a llorar. Yo no podía moverme. Sentía que algo me jalaba el pecho, como si una cuerda invisible me tirara hacia el campo. La mujer comenzó a avanzar, no caminando, deslizándose en el aire. Mi abuelo salió de la casa con su machete y una botella de agua bendita que siempre tenía guardada. Nos gritó que no la miráramos, que entráramos de inmediato, pero yo no podía dejar de verla. Las llamas crecieron, ya no eran pequeñas, la envolvían por completo, pero su vestido rojo no se consumía. Y entonces, por un segundo, el fuego iluminó su cara. No tenía piel, era como un rostro carbonizado, agrietado, con la boca abierta en un gesto eterno de dolor, pero sonreía. Mi abuelo lanzó el agua hacia el campo y empezó a rezar en voz alta. La mujer se detuvo. El viento regresó de golpe, más fuerte que antes, levantando polvo y hojas secas, y desapareció. No se fue caminando ni volando, simplemente se apagó, como cuando soplas una vela. Esa semana, 3 vacas aparecieron quemadas por dentro, sin marcas externas, como si el fuego hubiera vivido en su interior. Julián nunca volvió a ser el mismo. Empezó a hablar solo por las noches, diciendo que la señora Roja le prometía enseñarle lo que hay debajo de la tierra. Un año después, se metió al monte y no regresó. Lo encontraron días más tarde, deshidratado, mirando fijamente el cielo. Nunca explicó qué pasó. Yo me fui del pueblo hace mucho. Ahora ya no sé cómo esté el asunto por esos rumbos. Tal vez ya nadie hable de ella. Tal vez las historias cambian con el tiempo. Pero hace unos meses, viviendo en la ciudad, me desperté a las 3 de la mañana, con olor a caña quemada en mi departamento. Pensé que era un vecino. Me levanté a revisar, y allí, en el reflejo oscuro de la ventana, detrás de mí, vi por un instante un destello rojo suspendido en el aire. No flotaba en el campo, flotaba dentro de mi casa, y el susurro volvió a decir, muy cerca de mi oído: no importa dónde vivas, el monte recuerda. Fui a dar un curso a un pequeño pueblo en Hidalgo. Me hospedaron en un hotel antiguo, de esos que conservan paredes gruesas, techos altos con vigas de madera y pasillos largos donde los pasos retumban incluso cuando caminas despacio. El primer día fue normal, el segundo también. El hotel era bonito, incluso encantador. Tenía un patio central con una fuente vieja y corredores con arcos de cantera. Por la noche se escuchaban grillos y el viento colándose entre las rendijas de las puertas. Me tocó la habitación 23. Cama matrimonial, un buró, una silla de madera y un apagador antiguo al lado izquierdo de la cama. La ventana tenía barrotes gruesos de hierro forjado. La tercera noche fue cuando pasó. Me dormí como cualquier otro día, cansado después del curso. No recuerdo haber soñado nada antes, pero de pronto estaba consciente. No fue como despertar de golpe, fue como si ya llevara rato despierto. La habitación estaba exactamente igual, oscura, apenas iluminada por la luz amarilla del farol del patio que se filtraba por la ventana.
Todo estaba en su lugar. Entonces la puerta se abrió. No con un golpe, se abrió lento. Escuché el leve crujido de la madera. Alguien entró. No pude distinguir bien la figura. Era una silueta más oscura que la oscuridad misma. Alta, quietísima. Cerró la puerta sin hacer ruido y empezó a caminar hacia mi cama. No podía moverme. No sentía esa presión típica en el pecho de la parálisis del sueño. Sentía miedo, sí, pero podía pensar con claridad. La figura llegó a los pies de la cama y empezó a subir lentamente. Sentí el colchón hundirse cerca de mis pies, el peso avanzando poco a poco, como si alguien estuviera gateando sobre mí. Quise gritar, no salió sonido. Lo único que logré hacer fue girar mi cuerpo hacia la izquierda, con un esfuerzo desesperado, intentando alcanzar el apagador. Sentía que esa cosa ya estaba sobre mis piernas. El colchón crujía. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Extendí la mano, toqué el apagador y en cuanto lo presioné, desperté. Pero no como cuando uno despierta de una pesadilla. Desperté exactamente en la misma posición en la que estaba, girado hacia la izquierda, con la mano extendida, tocando el apagador. La habitación estaba igual, la puerta cerrada, todo en silencio. Encendí la luz, no había nadie. Me quedé sentado un rato largo, tratando de convencerme de que había sido una parálisis del sueño, que mi cerebro había recreado la habitación con demasiado detalle. Al día siguiente, durante el descanso del curso, les conté a los profesores con los que ya había hecho amistad. Se miraron entre ellos. Uno de ellos me preguntó: ¿te dijeron qué era antes ese hotel? Negué con la cabeza. Me explicaron que antes fue una hacienda del siglo XIX que perteneció a un general durante la época revolucionaria. Según la historia que circula en el pueblo, el general encontró a su esposa con uno de los trabajadores. Dicen que no los mató de inmediato. Dicen que los decapitó y que colgó sus cabezas en los barrotes de una de las ventanas como advertencia. ¿Sabes qué habitaciones tienen los barrotes originales?, preguntó uno con media sonrisa incómoda. La 23 los tenía. Más tarde, un trabajador del hotel confirmó que no era la primera vez que alguien hablaba de cosas raras, que las sillas del pasillo a veces amanecían movidas, que en la madrugada se escuchaban pasos en los corredores, aunque no hubiera huéspedes despiertos. Y a veces sienten que alguien se les sube a la cama, dijo en voz baja. Esa noche dormí con la luz encendida, y la siguiente también. No volvió a pasar nada, pero algo me quedó claro. No fue un sueño cualquiera, fue demasiado preciso, demasiado físico. Sentí el peso, sentí cómo subía. 2 días después, terminé el curso y regresé a mi estado. Cuando crucé la puerta de mi casa, sentí un alivio que no supe explicar. Nunca volví a ese hotel, pero a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido y siento que el colchón se acomoda bajo mi peso, me quedo inmóvil, escuchando, por si alguna vez vuelve a abrirse una puerta que nunca escuché cerrar. La casa de mi abuelo en Cholula siempre tuvo algo. No era vieja en el sentido colonial, ni tenía vitrales ni pasillos interminables.
Era una casa grande, de muros gruesos y techo alto, construida en un terreno que antes había sido puro campo. Pero desde que tengo memoria, ahí pasaban cosas. Pasos en el techo cuando nadie estaba arriba. El sonido inconfundible de alguien limpiándose los pies en la alfombra de la entrada. Puertas azotándose en la madrugada cuando el aire estaba completamente quieto. De niño, lo tomábamos como parte de la aventura de dormir, todos los primos juntos. Hasta esa noche. Estábamos en el antiguo cuarto de mis tías y de mi mamá. Éramos 5, tirados en colchones en el suelo. Recuerdo que me desperté de golpe, como si alguien hubiera dicho mi nombre. El reloj marcaba entre las 2 y las 3 de la mañana. Lo que me despertó fue un sonido lento, áspero. Alguien arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. No venía del pasillo, no venía del techo, venía de adentro. Me incorporé. Uno de mis primos ya estaba sentado, mirando fijamente el centro del cuarto. Los otros empezaban a moverse, confundidos. El sonido cambió. Ya no era arrastre. Eran pasos pesados, lentos, firmes, como de alguien que no tiene prisa, porque sabe que no necesita correr. La puerta estaba cerrada. Los pasos caminaron desde dentro del centro del cuarto hasta la puerta. La manija no se movió, no se abrió ante nosotros, pero escuchamos claramente cómo los pasos continuaron del otro lado. Recorrieron el pasillo, llegaron hasta la entrada de la casa, y entonces oímos cómo se abría la puerta principal y cómo la azotaban con violencia. Ninguno se atrevió a levantarse hasta que salió el sol. Pero lo peor no fue eso. Mi mamá siempre fue escéptica hasta que le tocó a ella. Una tarde estaba trabajando en el despacho de mi abuelo. Ese cuarto tiene una ventana que da al patio trasero. Dice que empezó a escuchar pasos detrás de ella, sobre el piso de madera. Pensó que era de mi abuelo, pero no. Los pasos se detuvieron justo detrás de su silla. El aire se volvió helado, no fresco, helado, como si hubieran abierto una puerta al invierno en pleno Puebla. El monitor de la computadora empezó a distorsionarse. La imagen ondulaba, como cuando acercas un imán a una televisión vieja. Las líneas se torcían hacia un punto detrás de ella. Mi mamá no volteó. Dice que sintió que si volteaba, iba a verlo de frente. Salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos el patio. Pensó que alguien se había metido, pero no había nadie. En el lodo húmedo, justo enfrente de la ventana, había huellas, descalzas, pequeñas y hundidas con tanta fuerza que parecían hechas por alguien muy pesado. Iban de la nada hacia la ventana y no regresaban a ningún lado. Mis primas tuvieron algo peor. Estaban jugando en la computadora del despacho cuando sintieron el mismo frío. El escritorio empezó a vibrar levemente, luego a sacudirse, luego a temblar con violencia. No fue un movimiento pequeño. El mueble, macizo, de madera sólida, se desplazó varios centímetros. Ellas salieron corriendo gritando. Cuando entramos, el escritorio estaba movido casi medio metro de su posición original. Y no había nadie.
Mi abuelo guardó silencio durante años, hasta que un día, ya más grandes, nos contó algo que cambió todo. Cuando construyeron la casa, al excavar los cimientos, encontraron huesos, un esqueleto casi completo, de un adulto chaparro. El tórax tenía marcas extrañas, como si lo hubieran abierto, como si algo lo hubiera cortado o arrancado. Estaban en Cholula, donde, según la historia, ocurrió la matanza ordenada por los españoles en 1519. Miles de cholultecas asesinados, cuerpos arrojados, enterrados a medias, olvidados bajo nuevas construcciones. Mi abuelo admitió que los trabajadores no reportaron el hallazgo. Temían que el gobierno expropiara el terreno. No sabe qué hicieron con los huesos. Dice que los desaparecieron. Desde que escuché eso, algo encajó. Las huellas descalzas, el arrastre de pies, el frío repentino. El escritorio, moviéndose como si alguien pequeño, pero lleno de rabia, lo empujara. Hace unos meses volví a la casa. Mi abuelo ya está grande. El despacho sigue ahí. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a por agua. La alfombra de la entrada estaba perfectamente acomodada. La vi. Me quedé quieto. El sonido empezó detrás de mí. No quise voltear. Los pasos avanzaron hacia la puerta principal. La manija bajó lentamente. La puerta se abrió sola. Y antes de cerrarse, vi algo en el umbral. Una silueta baja, desnuda, con el pecho hundido hacia adentro, como si le faltara algo en el tórax. No tenía ojos, pero sabía que miraba hacia la casa, como si no quisiera salir, como si estuviera esperando que alguien más ocupara su lugar debajo de la tierra. La puerta se azotó y al día siguiente, al revisar la alfombra, había tierra húmeda, incrustada entre las fibras. Tierra